y desde el Ejecutivo volvieron a comunicarse con el sindicato para pedir una nueva prórroga bajo el pretexto de que el intendente tenía que realizar un viaje a Río Gallegos para conseguir los fondos necesarios para poder hacer una oferta que superase el 20% que había intentado otorgar por decreto, ¿se acuerda? Bueno, desde el sindicato volvieron a aceptar y subieron otra vez la bandera blanca hasta que ayer, después de un nuevo plantazo, pusieron fin a la tregua. Y dijeron, si no hay diálogo, lo que viene va a ser lamentable. Sobre la vereda de la municipalidad, los empleados ayer armaron un refugio con pallets para protegerse del clima y pasar la noche. Están haciendo guardia todavía, se turnan para mantener la protesta en el lugar y esperan la llegada del intendente, del cual por el momento no hay ninguna novedad. Ayer se cumplió una semana sin Nayeli. Pasadas las 8 de la noche de ayer miércoles, los vecinos de Truncado decidieron marchar para pedir justicia para que Nayeli aparezca cuanto antes. Es la segunda marcha que hacen. Arsenia encabezó la marcha con profesores, amigos, vecinos, una marcha que organizaron los mismos compañeros del colegio del secundario de Nayeli. Arsenia ayer habló con Nuevo Día en una entrevista exclusiva y dijo que no tiene dudas respecto a lo que pudo haber pasado con su hija. Fue bastante contundente, de hecho. Dijo, hice la denuncia y él se la llevó. O sea, lo que se traduce en, lo denunció por abuso a Pasa, que es el hombre que tiene pedido de captura, el padrastro de Nayeli, y entonces a Pasa decidió secuestrarla. Esa es la hipótesis principal que en este momento están estudiando y manejando la policía para intentar encontrar a la menor y también para dar con el paradero de Apasa que una vez que lo encuentren obviamente va a terminar tras las rejas. Después de la denuncia de abuso, que había sido un mes atrás, la justicia había ordenado la exclusión del hogar, o sea, Apasa debería haberse ido de la casa después de haber sido denunciado por abuso. Y sin embargo, no lo cumplió y se negó a irse. La mamá cree que Nayeli se subió a la camioneta del padrastro, después de la clase de inglés a la que no entró, por voluntad propia. Y dicen que creen que detrás hay algo más. Lo cual hace pensar que a Pasa la habría engañado de alguna manera para que se subiera al vehículo. Pudo haberle dicho, vamos a cenar, o pasó algo con algún familiar, acompáñame. No se sabe, son puras conjeturas. Arsenia cree que su hija está en Salta, porque este hombre es oriundo de esa provincia. Y en este momento la policía de Salta y la policía de Santa Cruz están trabajando en conjunto para dar con el paradero de Nayeli. Ayer se cumplió una semana y a medida que pasan las horas aumenta la angustia, dado que por lo que se sabe por ahora, los investigadores estarían trabajando con esta única hipótesis. Hace 3 semanas que te contábamos que Maximiliano Manuel Figueroa, un vecino de Río Gallegos, había sido detenido en la frontera, en el paso fronterizo de Integración Austral, por no declarar el dinero que llevaba. Vio cuando lo paran, que le revisan el auto, usted hace primero los papeles, después para el auto, le revisan el auto, lo hacen bajar, se le dice, señor, déjeme ver, y se meten y revisan, y bueno, le encontraron en la guantera del auto $40.000. Que no había declarado, estaban adentro de una caja. Puede pasar sin declarar hasta 10.000. Efectivamente. Efectivamente. Efectivo y en efectivamente. $10.000. Y el señor llevó 40.000. Y cuando le preguntaron al señor, ¿y esta plata? Para duda. Y él dijo, no sabía, yo no sabía que la tenía. No se había dado cuenta que llevaba $40.000, le dijo a la policía chilena. Y la policía chilena, ¿qué piensa usted que hizo? Lo detuvo inmediatamente. Olvidate. No le creyó. Me gustaría ser así de distraído. Además de que sabemos que con los argentinos hay un trato especial en ese sentido. Desde entonces y hasta ayer permaneció retenido en Chile, no podía volver al país porque la justicia le había secuestrado el auto y le exigía que pagara 10 millones de pesos. Finalmente la familia viajó para llevar la plata de la fianza y ayer Maximiliano pudo regresar después de 20 días. Dijo, jamás actué de mala fe.
y lo ocurrido lo atribuyó a un descuido. A mí me queda una duda nomás, que no sé cómo se resuelve el tema de la plata que le secuestraron. Claro. ¿Qué pasa con los $40.000 que le sacó la policía de Chile? ¿Qué pasa con los 30.000? ¿Le devolverán 10.000? No, porque No, encima acá hay tenemos los una... 10.000 que le secuestramos, dijo. Encima ¿En Argentina? este vecino tiene que pagar una multa. Claro. Claro, la multa la pagó. Bueno, ¿La pero pagó? claro, es cierta, es cierta la duda y habría algún especialista aduanero nos explicará qué sucede. Pasa que es ya ahí incumbe a la aduana chilena, Claro. a la legislación chilena, ¿no? Si se la devuelven o no. Lo cierto es que igualmente, se lo devuelvan o no se lo devuelvan, Maximiliano Manuel Figueroa ya está en Río Gallegos de vuelta después de un mal trago que duró más de 20 días. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, hoy van a publicar el primer informe que afirmaría que se ha salido de la recesión en materia económica. Es el índice que componen el coeficiente de actividad económica de Argentina, se llama ICA, ICAR, y que ha sido elaborado por las bolsas de comercio de la ciudad de Rosario y de Santa Fe. El estudio es privado y afirma que la Argentina dejó atrás la recesión luego de sumar el sexto mes con aumento de actividad económica. El índice está compuesto por el coeficiente de actividad económica de Argentina. Tuvo una variación del 0,5 en septiembre y está encadenando su sexto mes consecutivo de evolución positiva. Así, los datos disponibles a la fecha brindan una evidencia que se ha dejado atrás, de acuerdo a estos especialistas económicos, la recesión. Este índice o este indicador es elaborado de forma conjunta, como ya dijimos, por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe. Pero para mí de alguna manera es muy parcial este índice, porque está situado en una ciudad importante como es Rosario, con un gran flujo industrial, y la otra ciudad es Santa Fe, pero tampoco, no es la medición del país, no es la medición entera del país, ¿no? Claramente no, es un polo industrial, portuario, Claro. ¿no? Agrícola, ganadero, Sí, con toda esa potencialidad al lado de otros que no sí, tienen nada de eso. exacto, así que no sé, para mí es parcial el No lo informe. sé, Rick. Así que bueno, vamos a ver cómo le cae esto a Milei, ¿no? Lo habrá felicitado, ya lo habrá tratado de héroe a la gente esta de la bolsa. Bueno, y lamentablemente el derrumbe trágico de acá ha sido en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Encontraron o pudieron identificar a uno de los fallecidos. Se trata de la ex dueña del hotel, Rosa Stefanik, que es la segunda víctima del derrumbe. El cuerpo de la ex dueña del hotel, Rosa Stefanik, fue hallado entre los escombros tras este derrumbe trágico, ¿no? Ya son dos víctimas fatales del desmoronamiento. Bueno, recalcar que esta mujer había vendido el hotel, pero sin embargo seguía viviendo ahí, como se ve que había un acuerdo para Claro. que lo quede cuidando, con todas las obras de ampliación que se habían empezado a hacer, no por Aparte ella. son edificios muy grandes que Sí. en épocas de no temporada no Ujú. están ocupados. Sí, bueno, el hallazgo se dio en un lugar que había sido señalado por su sobrino y la pareja de su sobrino, donde presumiblemente podría llegar a estar esta mujer que perdió lamentablemente la vida. El martes había sido el rescate de un matrimonio
un hombre el cual un hombre de 89 años perdió la vida. Pero más allá de esto, siguen las investigaciones para tratar de determinar qué ha pasado con este derrumbe trágico. Y por ahí se conoció que el nuevo dueño del hotel Dubrovnik está ligado al área del transporte, tiene una concesión en la terminal de ómnibus de Liniers y también un hotel en la ciudad de Mar del Plata. Este hotel había sido vendido por Rosa Stefanik con la idea de su nuevo dueño de refaccionarlo. Antonio Juan Cortés es el dueño sería el hotel Dubrovnik, que tiene el hotel Ostende en Mar del Plata y también tiene una concesión en la terminal de ómnibus de Liniers. Así que bueno, a él seguramente le van a caer las responsabilidades por la obra civil que se estaba ejecutando en el lugar, ¿no? Ayer justo estaba mirando la tele cuando una periodista, cuando salieron a un móvil, estaban en vivo desde el estudio y dicen, vamos derecho a Villa Gesell. En este momento acaban de descubrir que encontraron un cuerpo nuevo, dicen. Ayer estaba justamente Tremendo. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, ¿no? Ahí Sí. siendo parte del operativo de alguna manera. Terrible, lo que pasó fue terrible. Sí, Es terrible. es terrible. Bueno, y en esa sintonía, Pierre y Burlando van a defender a los familiares de la víctima del derrumbe fatal. El primero estará Pierri con la mayoría de los familiares de los desaparecidos, mientras que Fernando Burlando será defensor de María Josefa Bonaza, la esposa del hombre fallecido. Estaban ahí, Estaban ahí estos bufet de abogados, ¿no? Enseguida. Enseguida, ¿no? Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que se celebra hoy el Día Mundial de las Ciudades, por ejemplo. En 1926, a los 52 años, fallecía en Detroit, Michigan, Estados Unidos, el ilusionista y escapista húngaro-estadounidense Harry Houdini, cuyo nombre original era Eric Weiss. Fue una de las grandes figuras de la historia de la magia, cuyos trucos fueron de hecho copiados luego por muchos magos alrededor del mundo. En 1934 también, un 31 de octubre, Antonio Vespucio Liberti, entonces presidente de River Plate, firmaba los documentos para la compra de los terrenos en el barrio porteño de Núñez, donde hoy se erige el Estadio Monumental, que se inauguró 4 años más tarde, en 1938, y hoy lleva su nombre. También en 1969 fallecía a los 84 años en Buenos Aires la actriz Lola Membrives, una de las intérpretes más importantes de las obras de teatro del español Federico García Lorca, quien recibió 2 condecoraciones de la Corona Española y una medalla al mérito artístico de la República Argentina. En 1992 el Papa Juan Pablo II reconocía la injusticia de la condena dictada por la Iglesia Católica en 1633, bueno, unos años después. Si nosotros nos quejamos que la justicia es lenta, bueno, acá el Papa vino a hacer una reparación histórica de alguna manera para la memoria del astrónomo y físico italiano Galileo Galilei, quien defendía la teoría heliocéntrica y del movimiento de los astros, que fue tratado de hereje por aquel entonces y condenado justamente por lo que decían era una teoría que iba contra las teorías católicas, ¿no? Y justamente esto fue en un discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias, donde el Papa admitió errores de teólogos justamente del siglo XVII. En 1993 fallecía en Roma Federico Fellini a los 73 años, director de cine, guionista, actor también italiano,
figura del cine de aquel país, o del cine europeo en realidad, del siglo XX. Ganó 5 premios Oscar, 4 a la mejor película extranjera y otro en reconocimiento a su trayectoria. En el 2000, Juan Ignacio Pepe Sánchez se convertía en el primer argentino en debutar en la NBA de Estados Unidos con los Philadelphia 76ers en la victoria de su equipo ante los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York. También se estrenaba la serie The Walking Dead, un día como hoy, en 2010. A los 90 años fallecía en 2020 Sean Connery en Nassau, Bahamas. Fue actor y productor británico, uno de los más destacados James Bond que se recuerdan. También estuvo en El nombre de la rosa, por ejemplo, que el otro día lo recordábamos. Y que ganó un premio Oscar, 2 BAFTA y 3 Globos de Oro entre algunos de sus galardones. En una película de un submarino ruso, un submarino soviético. Ni idea. Sale el nombre. No, ni idea. Muy buena. No vi nunca una película que tuviera esos elementos. Sí. Pero soy muy poco del cine, la verdad. Y como les decía, es el Día Mundial de las Ciudades, instituido por la ONU para promover el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación internacional entre las ciudades. Bueno, son esas pronunciaciones, esas consignas que deja la voz. Son las 10:21 de la mañana de este jueves, ¿es? ¿O miércoles? ¿Jueves? Jueves, amigo, 31 de octubre. Se concluye de esta manera, o va concluyendo en realidad, el 10º mes del año. Que ya está perdido, entréguenlo. Nos reencontramos mañana. No, mentira, vamos a escuchar un poquito de música en la mañana de este jueves. ¿Qué dispone mi estimado Brian Álvarez? Me dijo... le mandamos un saludo al pana, que nos está escuchando de Ciudad del Este, Paraguay, con todo su equipo. Y que allí en el restaurante San Telmo, donde él trabaja, estaban celebrando el Halloween también, Nos mandó unas fotos de su gente ahí en la cocina, pero el único que no está disfrazado es él. Se hizo un efecto especial, se maquilló a penita. Pana, ponele onda, Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo Gabriel Quintana, que nos está escuchando y pedía un tema de Cerati, así que después vamos a cumplir con él. Pero en principio me dice Brian que vamos a escuchar a Los Ramones. De una película de terror, justamente Cementerio de Animales, escuchamos Pet Sematary. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out,
Listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Oh no. Oh, I don't want to live my life again. Oh no, no, no. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock, la que todos escuchan, la que más se vende. WhatsApp 2966516051. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad.
No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mirá todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final.
Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Cabisur. Comunícate con nosotros 2966-528915, 2966-479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Esto es Arriba al Día y continuamos en esta propuesta matutina en la segunda mañana de Radio Nuevo Día con Rodrigo Arredondo, con Héctor Mancilla, con la tarea de Karina Taverne desde la calle, desde el móvil de Nuevo Día. También están Fernando y Tony en la redacción. María Oviedo, nuestra compañera del departamento de ventas. Te recuerdo que si querés publicitar tu propuesta, si tenés algún emprendimiento, si sos profesional y querés obviamente amplificar la llegada de tus servicios, te podés comunicar al 15 27 57 33 15 27 57 33
con el departamento de ventas de Nuevo Día, que allí María te va a estar atendiendo con toda su amabilidad y su amorosidad, para llevarte la propuesta que más te convenga, porque nos adaptamos también a tu bolsillo y tenemos propuestas que son muy muy accesibles para profesionales, para los clasificados, por ejemplo. Así que no te pierdas la oportunidad de llegar a más personas. Estamos no solo en Río Gallegos, sino que somos el medio más leído de Santa Cruz, así que si querés justamente amplificar tu llegada, Nuevo Día es la plataforma donde tenés que apoyarte para justamente poder dar visibilidad a lo que haces, a lo que vendés, a lo que ofreces. En materia de noticias nacionales, algunas de las que no entraron dentro del desayuno de noticias, pero necesarias para ir clarificando el panorama de esta jornada de jueves, es que, por ejemplo, el paro de colectivos que se iba a desarrollar en la jornada de hoy, luego del paro nacional ayer de la Cámara Argentina de Trabajadores de Transporte, donde están camioneros, donde están los trabajadores del subte porteño, por ejemplo, los trabajadores de la aerolínea argentina, ¿no? De nuestra aerolínea de bandera, portuarios también, en una medida que pretendió justamente darle un mensaje al gobierno nacional, a pesar de que el gobierno nacional desde temprano, en los altoparlantes a los 1984, justo ayer lo recordábamos a Orson Welles, a los 1984 hablaban por los altoparlantes en las estaciones de trenes diciendo Moyano y Viró son los que te quieren cagar la vida básicamente y cuidar sus privilegios. También a través de la aplicación Mi Argentina mucha gente le llegó un mensaje con el mismo tono, digamos. Y finalmente, tras las negociaciones entre los gremialistas de la UTA, de la Unión Tranviaria Automotor, y las cámaras empresarias, hubo un acuerdo y finalmente se levantó el paro de bondis que había para hoy, que pretendía alcanzar a todo el país, aunque no había todavía comunicación oficial respecto de lo que sucedería en Río Gallegos. Finalmente no hubo que hacer ningún tipo de comunicación porque se levantó justamente la medida de fuerza. Nos dice el Pana, nos manda un abrazo grande y dice: cuando quieran pasear por estos lados, los invito al restaurante, todo gratis. ¿A usted conoce Ciudad del Este? Sí, fui hace muchos años. ¿Recomienda ir a pasear por ahí? Sí, hay lugares lindos de Ciudad del Este, ¿no? Ciudad del Este no es la parte comercial donde no es una ciudad muy linda. Sí, muy grande, ¿no? Muy grande, y muy cosmopolita, por lo que me han dicho. Exacto. Confluyen ahí en Ciudad del Este, lógicamente, la cultura guaraní con personas de origen asiático, en este caso que profesan, con los brasileros también, los brasileros, gente que profesa la religión musulmana, claro. Mirá. Árabes, también muchos coreanos, japoneses. Mirá vos. Es muy muy cosmopolita. Qué punto de encuentro, sí. ¿No? En un lugar random del mundo, ahí pasa de todo, Uh-huh. Lo que quiera lo conseguís o no. Pana, necesito... Ya tenía un conocido. Dice, si quieren comprar equipos electrónicos, sí, acá se consiguen a mitad de precio, dice. Sí. Así que justo ahí estamos hablando para hacer un emprendimiento, tecnología, teléfono. Lo que necesiten, gente, nos avisan. Por algo toda la gente de cercana, claro, del litoral, de todas las provincias. ¿Tienen iPhone? Van a comprar. iPhone. Sí. Bueno, cubiertas, ¿no? También debe ser. Sí. Cámara de fotos, boom. Yo voy a entregar mi Kangoo y voy a ir a comprarme un auto directamente ahí. Un auto chino. Sí, no, cualquiera que ande. Mientras ande, no importa, si es un Renault 9. No, muy linda la Ciudad del Este. Tendríamos que ir, Brian, tendríamos que ir a Ciudad del Este, ¿no? Aunque a mí me gusta. Con tal de ir a comer gratis, porque nos invitó al restaurante todo gratis, dijo. A San Telmo. Exactamente, se llama San Telmo, que queda en Ciudad del Este. Pero yo con tal de comer gratis voy a pata pelada hasta allá, y lo llevo a Brian a Cocochito, Así
Así que quiero que después pongamos el tema que nos pide nuestro amigo el Pana, que nos está escuchando desde allá, nos sintoniza ahí a través de internet. Vos sabés que el Pana, le cuento a Rodrigo, que es nuevo en la mesa, es un hombre, él es chaqueño en realidad de origen, pero vino acá hace muchísimos años a Río Gallo, trabajaba en una panadería y él nos escuchaba con sus compañeros a la mañana. Y como se entretenían y por ahí nos mandaba los apodos de los compañeros, ¿cómo era? Títere de trapo, ¿no? Pulpo de trapo, algo así. Tenían todos apodos polémicos en algunos casos. Hasta que un día lo conocimos, vino él. Bueno, nos contó, viste, que él hacía su rol de maestro panadero allí en la panadería, y en su tiempo libre también había empezado después de la pandemia a dar cursos por internet, a enseñarle a la gente, que generó un grupo en Facebook que tiene, no sé cuánto debe tener, como 150.000 personas, y entre esas personas lo contactó un empresario argentino pero que está radicado ahí en Paraguay, y de un momento a otro le ofreció trabajo y se fue para allá. Mirá así vos. que ahora él y su familia están allá en Ciudad del Este disfrutando del calor, imagínate. Una historia de película. Sí, ¿no? sí. Y además una gran persona. Entonces lo que le ha pasado, bienvenido sea. Y aparte que está más cerca de su gente allá, viste, de Paraguay a Chaco no hay una gran distancia. ¿Cuántos años tiene el Pana? Y el Pana debe tener 42, 43, 44 por ahí. Qué bueno. 29 grados en este momento en Ciudad del Este. 29 Hermoso. Hermoso. Está lindo, está lindo. Sí. Mucha humedad. Aparte de 29 no es tan caluroso tampoco. No, pero la humedad te regala. Sí. La remera pegada, sí. Sí. Hay que despegársela cada rato. Che, y Sí. está La bueno, guata. está bueno ir con la billetera, digamos, porque ahí venden Hay que, cosas de ¿sabés que tecnología. tenemos que ir a ver a tu amigo el de los dólares, el que estaba contando recién? ya lo vinculaba, ¿viste? Ya era amigo de Rodri. Al muchacho de los dólares y verlo, ¿qué podemos hacer por allá? Que nos pase un par de dólares, así nos vamos para Ciudad del Este Claro. a comprar. No, pero está bueno, es un buen plan. De hecho, es el turismo comercial, Sí. ¿no? El que va. Bueno, Sí, Chile, tal cual. acá Punta Arenas y en más al norte en San Juan, Iquique, Antofagasta, Santiago de Chile mismo, son lugares donde cada tanto, fin de semana largo, los argentinos pasan. Sí, Ciudad Todos juntos. Ciudad del Este, y también es Encarnación frente a Posadas. Claro, exacto. ciudad que también Ahí en Paraguay tiene- también, sí, ¿no? en Paraguay. Vos sabés que la abuela de mi compañera, de acá de Gallegos, Sí. doña Raquel Miranda, Ujú. vecina de Chile y Jujuy, justo en la esquina, tenía un hijo que vivía en Ciudad del Este y se iba una vez por año a Ciudad del Este. Una vez se fue en micro a Ciudad del Este. No, ¿desde acá? Desde acá, desde Gallegos. No, o sea, va hasta Buenos Aires, se toma un NSA, Nuestra Señora de Asunción, y de ahí derecho para allá. Y bueno, iba a ir a visitar al hijo y de paso, bueno, también se iba de compras, porque también, viste, hay Sí. una cantidad de cosas para comprar y para hacer que Desde, qué sé yo, siempre volvía encantada, Sí. siempre. telas, lo que busques. De lo que busques ahí. Sí, una vez volvió con 10 manteles. Sí, Sí. toallas. Mi suegro tuvo que ponerse una mochila en la espalda con 10 manteles porque compró de todo. Pero está bueno Ciudad del Este, lindo Yo lugar. necesito un fusil de... Lo conseguí, Sí. la macana pasando. Eso se va con... Claro. Tampoco de Va en una canoita y vas con el así hundido en el agua, ¿ves? Como haciendo que vas mojando la manito y lo vas escondiendo ahí. No, debe ser lindo, debe ser lindo ir a conocer. A mí me gustan las ciudades grandes. Me gusta como descubrir ciudades grandes, como ir conociendo, ver qué onda. Así que... Ya está pegado ahí, igual. Brasil. Sí, Foz Foz do Iguazú. Sí. Cuando vaya a visitar a mi vieja Entre Ríos no me queda tan lejos, así que me voy a jugar una carta ahí para escaparme hasta Cidade del Este. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está tu mamá? Mi vieja vive en Gualeguaychú. Nada que ver, ahí al mucho. toque de capital, pero si agarrás la 14 derecho, no Claro. está muy lejos. Vos sabés que mi abuelo, bueno, vivió una buena parte de su vida en Gualeguaychú. Y yo de chiquito ¿Conoces? iba a Gualeguaychú. Hermoso. Me acuerdo, Ahora está re linda la ciudad. verano del 94, escuchando la Zimbabue en un Fiat Tuna con mi viejo, desde Buenos Aires ¡Qué hasta calor! En esa época... ¿Fíjate una gasolero o naftero? Naftero, alquilado. Lo había alquilado exclusivamente para ir a visitar a mi abuelo Daniel, Mirá. que vivía allá en ¿Y Gualeguaychú. por qué se había ido para Gualeguaychú? ¿Sabes qué? Es una muy buena pregunta. Son esas cosas de la vida familiar que uno a veces no tiene muy en claro. Pero yo sabía que, digamos, había formado una nueva pareja. Y bueno,
nada, así que para ir a ver al abuelo lo teníamos que... Lo que estaba bueno era que íbamos en febrero, época de comparsa. de carnaval, claro. Y la pasábamos muy bien. Sí, aparte Sí. de una ciudad, está ahí nomás de Capital Federal. Sí, de hecho yo accesible. fui 2-3 años a Gualeguaychú los carnavales. ¿Viste? Tengo el privilegio de conocer los 2 carnavales más importantes del país, ¿no? Sí. El más comercial de los Corrientes últimos y años Gualeguaychú. sí, y Gualeguaychú. Bien. Qué lástima que no fuiste nunca cuando estaba yo, que soy local ahí, que tengo las datas. Pero bueno, en algún momento coincidir. Gualeguaychú y Gualeguay está pegado ahí. Gualeguay está cerca, no pegado, está como a 100 kilómetros. Ahí también tengo un amigo. Mirá. Un gran amigo entre Ríos. Lisandro Martínez. Es la Lisandro ciudad de Lisandro Martínez, de Gualeguay. Y el otro que Mencho es Medina Bello. Mencho Medina Bello y el periodista de policiales, que es recontra conocido, está hace 10 millones de años, que hace 5N, Radio 10. ¿Pablo Cablan? Pablo Cablan. Ah, mirá, no sabía que era entrerriano. Sí, entrerriano también. Mirá vos. Sí, sí. Che, ayer hablando, porque esto es un programa informativo también, ¿no? Le mando un saludo a Caro, que nos está sintonizando a través de YouTube. Y recién no nos estábamos viendo porque estaba la secuencia de la pausa y avisaba. Y así que le mando un abrazo. Y espera que lo voy a grabar porque le voy a mandar un saludo de cumpleaños. También a un gran amigo, pero le voy a mandar voy a aprovechar, voy a hacer un 2x1, así no tengo que estar haciéndolo 2 veces. Que es su hermano, el grandísimo, el enorme Juan Marcos Chiramberro, amigo mío, delantero, incisivo, un extremo por las puntas, veloz y un gran tipo, que hoy está cumpliendo años, 35 si no me equivoco, ya va perfilando para senior, pero le quedan varios, porque su destreza física se lo va a permitir, pero más allá del gran jugador de fútbol que es un tipazo y le mando un abrazo. Te quiero mucho, amigo. Estoy grabando un audio también de WhatsApp, así que te mando un abrazo y bueno, nos estaremos cruzando, que hace un montón que no nos vemos seguramente. ¿Tiene apodo la flecha Chiramberro? Puede ser, pues tranquilamente. No, pero le dicen Chila. Porque su apellido es Chiramberro con R, pero le dicen Chila, todo el mundo le dice Chila. Es un buen apellido ese, para un delantero. Sí, y para el relator no sé qué tanto. Porque viste que se te traba un poco Chiramberro, si son medio... Pero te apurate, te Chila gol. Para gritar, claro. Chira, 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 chira. Ah, claro, puede ser, chira, 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 como dice el tango. Ah, no, ese era Chira. Che, y respecto a la información, ayer en el Gobierno Nacional, un nuevo capítulo entre risa, llanto, vergüenza, lo que usted quiera sentir, porque fletaron finalmente a Diana Mondino, aquella que había dicho que los chinos eran todos iguales, la que sus funcionarios borraron a las Malvinas de un mapa de la República Argentina, una señora que tiene un antecedente histórico nefasto y a pesar del cual llegó al Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque ella era canciller, era la representante diplomática de Argentina, de la que comandaba las relaciones de política internacional. Ayer, en la Asamblea de la ONU, en la Asamblea General de la ONU, a la hora de votar una de los tópicos de debate que tenía que ver con el histórico embargo trabado desde Estados Unidos hacia Cuba, 187 países votaron a favor de que se termine el embargo de Estados Unidos a Cuba, que lleva más de 50 años. 187 países de 190. Sí. 187 de 190. ¿Quiénes votaron en contra de esto? Estados Unidos e Israel, que obviamente Israel tiene que obedecer a Estados Unidos. Moldavia se abstuvo de votar. 62 años tienen en vigencia las sanciones económicas. Y el texto señalaba como inhumano el impacto que han tenido estas sanciones. Es un bloqueo económico que no le permite, ¿no?, el comercio exterior. Por ejemplo, a Cuba en muchos casos ha sido ayudado por países no alineados con Estados Unidos en algunas épocas, pero no pueden ingresar alimentos, medicinas, tienen graves problemas con la energía ya hace años, que no solamente tienen que ver con el modelo que se ha instituido allí del Partido Comunista comandando justamente la política, sino con que tampoco ellos pueden negociar con nadie, porque no se los permite.
y justamente Argentina votó a favor de finalizar este embargo. Obviamente, un presidente tan ideologizado y tan, ¿cómo llamarlo? Sobreactuado a veces en sus posturas, exagerado, la echó inmediatamente. A Diana Mondino ya venían buscándola para fletarla hace bastante tiempo. Y quien asumirá es Gerardo Bertein, que era el titular del ENAR, del ente de alto rendimiento deportivo, y que era, hasta aquí, en este gobierno, el embajador argentino en Estados Unidos. La semana pasada el escándalo del mapa con la palabra Falklands. Sí. Exactamente, el comunicado en el que no se decía Malvinas, sino que se hablaba de Falklands, por el cual también se abrió sobreactuadamente, ¿no? Una investigación interna. Ahora se está investigando también si hay a todos los diplomáticos argentinos, a ver si son comunistas o qué. Hubo trascendidos igualmente, porque viste que es raro que a Estados Unidos le vote toda la ONU en contra. Y entre comillas, no es raro porque es un reclamo de hace tiempo, pero viste que hablaron fuentes diplomáticas sobre lo que pasó, sobre el voto, y lo que dijeron es que primero que la persona que levantó la mano cumplió órdenes, y segundo que votar en contra hubiese sido algo completamente ilógico, teniendo en cuenta que para hacer el reclamo de las Islas Malvinas, Argentina necesita el apoyo de... Bueno, eso fue lo que dijeron. La cuestión de las relaciones internacionales no se rige por un capricho ni por la determinación de una persona. Hay un montón de cuestiones de intereses, de negocio, de fichas que puedan moverse a futuro, que hacen que uno en determinado momento tome una u otra decisión. No se puede votar lo que piensa Milei o lo que él cree que es correcto o incorrecto. No funciona así la cosa. Bueno, de hecho, hasta el Reino Unido votó en contra de Estados Unidos en esta situación. Francia, no sé, todos los países de Occidente, digamos. No, es una cuestión vieja esa del levantamiento de las sanciones. De hecho se las levantó durante la presidencia de Obama. Claro. Pero se las volvió a inaugurar parcialmente se las volvió a inaugurar cuando asumió Donald Trump. Claro. Exactamente. Sobre lo que aconteció con el despido de Diana Mondino, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, dijo que el presidente Milei es muy celoso de su posición internacional y no admite ningún movimiento personal en contra. Luego que se pidiera la renuncia de la canciller por rechazar el embargo económico a Cuba en la Asamblea, ¿no? Si hay un tema que es que el presidente ha fijado posición con claridad, pero en este caso particular fijó alineamiento de entrada con Estados Unidos e Israel. Quedar desalineado en un voto con esa posición al presidente lo consideró como inconsulto, dijo. Bueno, a propósito de esto va a asumir Gerardo Bertein. Ayer borró su cuenta de Twitter, pero hay una cuenta que se llama Tweets Borrados que recupera muchas veces los archivos. Y le recuperaron un montón de archivos de Bertein celebrando a Cristina, la gran gestión de Cristina, aguante Cristina, qué sé yo, y por eso había borrado su cuenta de Twitter el hombre. Pero bueno, hay que ver si Milei le llega esta data y también lo echa a la mierda o qué va a pasar, porque bueno, la inestabilidad emocional del presidente lo lleva a tomar este tipo de decisiones. El comunicado oficial de la casa... de la oficina del presidente, como la llaman, la Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En este sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales. Ese es el remate. Pero yo quería hacer una referencia para no obviar quién fue y quién es Diana Mondino, porque es, junto con su marido Eugenio Pendaz, la autora del fraude bancario más grande de la historia argentina. Yo no sé si ustedes sabían esto. Ellos manejaban un banco que se llamaba BID, Banco Integrado Departamental, que quebró de manera fraudulenta y
se quedó con un Ahorros. montón de ahorros. 137.000 ahorristas quedaron en la lona con una deuda total en los 90 de 700 millones de pesos. Y el patrimonio del BID sumaba para ese entonces Sí. 3.25 millones de pesos. ¿Cómo fue que justamente se avaló su quiebra ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central? Y porque en ese entonces el presidente del Banco Central era Roque Fernández y el superintendente de Entidades Financieras era Eugenio Pendaz, el marido de Diana Mondino. Y fue justamente allá por los 90 cuando efectuaron o ejecutaron este fraude bancario que es el más grande de la historia de Argentina y que tuvo epicentro sobre todo en la provincia de Santa Fe. Así que esta señora, la mayor estafadora de la historia bancaria argentina, era nuestra canciller, pero ayer Pasaron dejó cosas. de serlo. Exactamente, pasaron cosas. Y hoy Nika y Brian, les aviso, también Sí. para el amigo de Rodri, el que iba a Punta Arenas y lo descubrieron, finaliza el blanqueo, la primera etapa del blanqueo de dólares, así que hasta hoy tienen tiempo, muchachos, o blanquean o la dejan en el colchón. Puedes comunicarte con nosotros al 1551-6051, 1551-6051. Vamos a hablar de un interesantísimo evento que tendrá lugar en nuestra ciudad, que es impulsado y gestionado por Lucas Dolan y la firma Calavera No Chilla, y por la cual tenemos una visita de lujo en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestra radio, y tiene que ver con el mundo del skate, porque llega Gianni De Genaro, llegó en realidad, y el domingo, este domingo, va a haber un torneo de skate, demostraciones, va a haber bandas en vivo, todo fuera del local de Calavera Nochilla, que se ubica acá en Kirchner al 1200. Así que nos vienen a contar la propuesta y obviamente a compartirla con ustedes. Esto es Arriba al Día y te acompañamos hasta el mediodía en esta propuesta de Radio Nuevo Día. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sin más mi amor. Porque es entonces cuando las horas pasan. El día es tibio sin sol. La noche me oculta la voz. Lo demás despacio también hacer la luna. Camino, tus ojos siempre se agitan algo. Nena, que bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas pasan, que el día se sienta a morir. La noche se nubla sin fin. Lo demás, vos sos el sol. Espacio también
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock. La que todos escuchan. La que más vende. WhatsApp 2966 51 60 51. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo.
También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte.
Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participa de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 19 minutos para ser precisos, en la República Argentina. Y recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a Lucas Dolan, y que ustedes ya lo conocen, es de la firma Calavera Nochilla, emprendedor empedernido local, y a Gianni De Genaro, histórico skater argentino. Primero le voy a saludar a Lucas y le voy a pedir a él que nos presente a Gianni. Lucas, bienvenido una vez más a Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Un placer recibirte en los estudios de la radio. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Qué bueno, me alegro. Nosotros también muy bien, ya disfrutando el día desde temprano. Y bueno, con una figura del skate nacional muy importante. Muy importante el testimonio que nos brinda Gianni. Muy inspiracional, nos parece, muy revolucionario por la forma en que después de toda su vida de andar un skate, ahora anda un pedazo de madera que está tirado en cualquier patio. Y bueno, y un poco lo que queríamos con Calavera era traer justamente una figura
que sea importante más allá de por toda su carrera como skater, por el testimonio que nos puede dar hoy de ir de lo más arriba a la lejanía en el medio del campo, construir una pista de skate de concreto con mucha voluntad, y que bueno, que los chicos puedan vivenciar esa historia y patinar con Gianni, que para mí es muy importante esto, el 1 a 1 que se genera en el skate no se genera con ningún deporte. Yo siempre lo digo, nosotros trajimos a Mauro Iglesias, que es skater profesional, que estuvo en las Olimpiadas, que salió 11º y estuvo hace un año patinando acá con los chicos de nuestra ciudad. Ya vivenciaron eso, ahora quiero que vivencien la historia del skate desde sus inicios hasta la actualidad, con una figura como Gianni, que bueno, para nosotros es muy importante tenerlo acá. Yo cuando te escucho, cuando veo lo que emprendés en distintas ocasiones, siempre pienso que el Lucas de cuando eras pibito vuelve en este tipo de eventos, de propuestas que haces, que digamos le estás haciendo caso al que alguna vez fuiste hace mucho tiempo, a pesar de que uno crece, las cosas van cambiando, sos un empresario que tenés 50 millones de quilombo y más con este momento de Argentina, pero que te das un momento para incluso hasta en gusto personal, pero que se lo compartís a la comunidad. Bueno, y ese evento que se realizó acá afuera de la Escuela 1, yo veo la secuela cuando paso por la ría caminando por la pista de skate, donde hay cada vez más pibes que participan, que se encuentran allí, y un poco veo eso, que vos le estás haciendo caso y le estás cumpliendo los deseos a aquel Lucas, ¿no? Todos nuestros no de chicos estamos tratando de transformarlos en sí de grandes. Yo creo que Calavera es más que un local. O sea, para mí es mucho más que un local, porque nosotros justamente buscamos trascender en estas cuestiones, poder generar estos espacios, poder generar estas oportunidades, poder crearlas, cranearlas, llevarlas a cabo, que no es fácil, es lo que decías recién, nuestra vorágine de laburo es inmensa, tenemos un montón de cosas que atender, pero también yo digo, esto nos da años de vida, porque en realidad esto es lo que nosotros queremos, este es el fin en realidad, poder vivenciar esto. O sea, si vos me das a elegir, y yo elijo esto. Claro. O sea, capaz que la estamos Haces pasando. todo lo otro para poder hacer esto. Exacto, para poder hacer esto. El sábado abrimos un local nuevo, tenemos 2 millones de quilombos que atender, pero estamos con Gianni pasando por toda la ciudad, porque quiero que los pibes lo conozcan, que conozcan la ciudad, que sepa que acá existe esto como disciplina, como deporte callejero, porque el skate es eso, es de street, es de calle, y que es un lugar de contención para un montón de pibes y pibas. Y eso es lo más importante. Y nosotros creo que por eso digo que es más que un local comercial, porque nosotros vamos con ese mensaje. Ya lo hicimos con la parte cultural, con la música, trayendo a cientos de artistas y dándole la oportunidad a un montón de a miles de pibes, me animo a decir, para que vean las bandas que les gusta. Bueno, ahora lo estamos haciendo con el skate. Y lo hablaba el otro día también con los chicos de Arcade que nos visitaron, que yo inapelablemente me lleva al espíritu del hardcore, ¿no? Histórico. Totalmente. Del do it yourself, de hacerlo vos mismo, y los dos, vos con tu marca, con tu desarrollo, con tu empresa, con los nuevos locales, y él que se fue a vivir desde Capital, desde Caballito, al medio del campo en Córdoba, y en el medio de las montañas se construyó una pista de skate para seguir cumpliendo con su deseo. Totalmente. Es que yo creo que esa fue la mejor escuela. Aparte de esto, de que las respuestas siempre eran no. Y bueno, hay dos cosas. O te quedás con esa y te amoldás a lo poco que brindaba la ciudad hace 20 años, cuando yo tenía 20 años, o empezábamos a forjar el camino nosotros. Y bueno, creo que bueno, nos hemos dedicado a eso, a forjar el camino, a hacerlo, y a hacer cosas que trasciendan y que queden. Que eso es lo importante. Que queden socialmente y que quede más allá de si queda algo grande o chico, es indistinto. Lo importante es la experiencia y lo que nutre esta experiencia para nosotros y para los chicos. Eso es lo más importante. Eso es y hacerlo, no quedarse con el deseo nomás. Y hacerlo y poder vivenciarlo. Para mí, lo digo todo el tiempo, el año pasado ya hicimos 2 movidas re grandes de skate. Esta es la primera vez que traemos a una sola persona, pero para mí con la figura de Gianni realmente no hace falta más. Lo otro era traer uno que vuele, uno que sea de la selección de skate, una leyenda, un par de pibas para que vean las chicas que también se puede patinar. Y acá yo creo que en Gianni realmente se resume todo eso. Porque es lo que decías vos recién, viven en medio de la montaña donde no sabía dónde andar en skate y hizo su propia pista. Bueno, ese mensaje para los pibes de acá me parece completamente motivador, ¿viste? Y eso es lo que nosotros queremos también como marca. O sea, nosotros, yo le digo siempre, ¿de dónde sale Calavera? De un montón de no. ¿Por qué empezamos a fabricar? Porque nadie nos quería vender. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hoy con un pedazo de madera podés andar en skate.
De hecho, bueno, todos deseamos tener lo mejor, pero si no tenés lo mejor, podés con lo que tengas. Y eso es re importante, con lo que tengas. De hecho, la historia del skate local, digo, más allá de la pista de la Ría, en el tiempo reciente, habla de que los pibes se construyeron su propio skate park ahí enfrente al cementerio, ¿no? Ellos hicieron sus barandas, sus spots, se juntan, se organizan. No, eso, bueno, ayer estaban patinando, el que se tiene una tabla más o menos le regala una a otra, el que le falta ruedas se la presta al otro, el que no tiene tracks, es algo que no pasa con otros deportes, y ni siquiera lo quiero llamar deporte, no pasa con otras disciplinas, ¿entendés? Con un equipo de fútbol no pasa eso, aparte si no juntás 11, no puedes jugar, con el skateboard te vas solo a la plaza y podés terminar siendo el uno, ¿entendés? Y no importa ser el uno, pero está la posibilidad, y eso es lo que yo también transmito mucho. Hay algo... Este año, sobre todas las cosas, pasó algo muy trascendental. La única medalla de oro es un pibe que anda en bicicleta. Sí, no tiene manager, no tiene equipo, no tiene nada, ¿entendés? Y no tiene nutricionista, ¿entendés? No hay 50 personas trabajando para él como hay en vóley, handball, básquet, que se gastan millones y millones de pesos. Que está bien porque... corresponde, sí. Exacto. Deberían... Pero en realidad lo que yo digo siempre es esto. O sea, hay algo que no están viendo, les digo yo. Hay algo que no están viendo, que capaz que acá tenemos pibes que pueden salir... re bien a un montón de lugares y no es a dónde van a llegar, es de dónde los podemos sacar, y es de la calle y de las cosas que no están buenas. Entonces no es a dónde van a llegar, si van a ser Messi o si van a ser Di María o si van a ser Mauro Iglesias, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es darle el espacio que necesitan y sacarlo de una pantalla, sacarlo de un videojuego y sacarlo de un montón de vicios que no están buenos en la calle, y eso es lo que nosotros queremos. Por eso queremos generar estos espacios, por eso peleamos para que se generen estos espacios. Y obviamente nosotros somos un localcito, si te pones a pensar. Pero bueno, nada, tenemos la oportunidad de hacerlo. Queremos hacerlo y bueno, y vamos por esa. Ya desde la música lo venimos haciendo, o sea, hace muchos años. Sí. Pero bueno, ahora yo veo esto, que lo que para mí era escuchar Hermética de 2 minutos cuando tenía 12 años y empezar a ir a recitales, para los pibes es el trap con un mensaje que no está siempre bueno. Y sí veo esto, que hay un montón de pibitos andando en skate. Bueno, agarremos esta disciplina, este deporte callejero, como el puntapié de algo que pueda llevarlos a sacarlos de un lugar y llevarlos a un lugar mejor. Le damos la bienvenida a Jenny de Genaro, para la gente que está escuchando, que no está viendo. Él está acá expectante a lo que nos contaba Lucas. Bienvenido a Río Gallegos y particularmente a Radio Nuevo Día. Muchísimas gracias, estoy muy contento. Bueno, gracias Lucas por la energía que me está dando y bueno, me llegué. Primero que todo me dijeron que iba a hacer mucho frío, mucho viento, y tengo 2 días maravillosos de que llegué, con sol, sin viento. No te malacostumbres. Me estoy mal acostumbrando. Pero la verdad que bueno, muy contento de estar, como decía Lucas, de dar mi granito de arena, mi experiencia de muchos años de patinar y compartir con los pibes. A veces uno cuando es grande, lo que yo hice una carrera muy linda de skate muchos años, y cuando me fui al campo, que decía, viste, como a frenar un poco, a hacer otra actividad, porque también es bueno aprender un montón de cosas. Y yo me volví loco con este palito loco. Y por ejemplo, los skaters de antes, o la gente de una generación más como la de él, me conocen por ahí por Gianni del Hardcore y Gianni del Skate. Y hoy estos chicos no saben que yo era Gianni del Hardcore ni Gianni del Skate, pero soy palito. O Gianni del Campo. Ya no, es palito, viste, me conocen por palito, no saben hasta mi nombre a veces, viste. Son skaters y no saben, pero me dicen palito, entonces es como que reviviendo una aventura nueva, ¿no? Que yo pensé que ya estaba media dejada de lado. Claro. Así que muy feliz. ¿Resignificaste de alguna manera tu pasión y tu carrera, no? Sí, la verdad que sí, y con algo tan simple, ¿no? Como un pedazo de madera tirada en la calle. Ponelo arriba de la mesa a ver si lo podemos ver, porque tenemos el streaming también en vivo. Para que vean que con es un pedazo de deck de madera que puedes encontrar en cualquier lugar, una tabla de madera que puedes encontrar en una cama cuando se te rompe el listón, y le pones unos ejes de skate y unas ruedas. Y yo lo empecé a usar como un juguete, pero después empecé a practicar mucho y me di cuenta que funciona, que afina, ¿no? Vamos a ponerlo como en la música para el oyente, que afina. Y si afina podés tocar. Y bueno, pasó eso con esto. Y estoy muy contento que a los chicos les guste, porque también, como hablábamos recién, no todo lo que brilla sobra, algunas cosas no, viste, los chicos a veces, tengo esto roto, esto no me sirve y todo, y yo trato de, sin haberlo creado para eso, porque esto lo creé para un desafío personal, no es que dije voy a cambiar, esto lo voy a hacer para nada, se dio porque las cosas, viste, por las redes se van mostrando más, y bueno, sirve como también empecé a entender que sirve como un mensaje que
que podés con pasión y con ganas. Yo tengo 50 pirulos y empecé esto a los 47 años a andar en algo nuevo, porque por más que se parezca a un skate, no es un skate, y tuve que empezar a aprender mucho. Sí. Y entonces el mensaje que yo siempre le digo a los pibes que bueno, con lo que tienen se puede, que seguramente las tablas más rotas que haya es mucho mejor que esto para patinar. Entonces se puede, ¿viste? Se puede seguir y se puede. Entonces, y los pibes lo cazan el concepto, eso me gusta. Y estoy hablando de pibos y pibas de 13, 14, 12, 15 que están en esa etapa de exprimir cosas y saber que le decía a él que después de ayer que vinimos y patinamos con toda la bandita de acá, me mandaron unos mensajes con mucho cariño, con mucha, como que entendieron el mensaje, ¿viste? Y me lo hicieron llegar, cosa que me emocionó mucho. Y bueno, estoy acá disfrutando de lo lindo de acá y todo, y de lo lindo de la experiencia de estos chicos que me dan mucho amor, ¿viste? Claro. Gianni, ¿recordás quién fue que te dio una tabla o te inició? En la patineta. En la patineta. O el skate. El skate, sí. Y yo... El skate en mi época, yo empecé en los 80s, en mediados de los 80s, Sí. en el 86, 87, y el skate era muy underground y muy punky, y muy heavy y muy loco de la calle. Y yo iba a una plaza que me llevaba mi abuela y veía unos pibes grandes con camperas de cuero, ¿viste? Y crestas andando en patineta, ¿viste? Y yo era, no sé por qué, de chico era rockero, no sé por qué, porque mi primo tenía discos de Kiss, de Iron Maiden y esta música, y el skate tiene mucho de eso, ¿viste? Y me quedé impactado y dije, yo quiero eso. Y bueno, mi primer skate me lo regaló mi papá, un skate de juguete, como todo niño, y ahí empecé yo también a rebuscármela para que el juguete ande más rápido. Entonces unos amigos me regalaban, y ahí empecé con mi hermano, que también se dedicó a esto muchos años, a jugar, y sin saber que me iba a llevar a estar hoy, después de 32, 30 y pico de años, estando acá, inimaginable, ¿no? Traspasando mi experiencia arriba de una patineta a tantos chicos, ¿no? Por suerte pude hacer viajes desde muy chico, porque le puse mucha pasión al skate, y me dio la oportunidad de tener sponsors que me saquen a viajar y todo desde muy chico, y traspasar el mensaje de pibe, ¿viste? Y el traspasar el mensaje al chico, ¿cómo se dio? ¿En qué etapa se da tuya? Porque llegar, entrar... ¿Sabes qué? De joven también. Bueno, ¿Sí? él sabe, yo tenía una banda de hardcore, Ajá. Que fue bastante grande en los años 90, principios de los 90, que también siempre tuvimos un mensaje positivo, ¿viste? Nuestra banda era el famoso hardcore positivo, ¿viste? Entonces ya dábamos un mensaje de no drogarse, hacer algo con amor, veníamos también del rock 80, que era todo reviente, y nosotros éramos unos pibitos, lo que vendría a ser ahora el trap, sin tener el mainstream del trap, porque no había redes sociales como ahora, que un pibe se hace famoso desde una habitación. Nosotros con afiches a mano, pegando afiches, llevando afiches en los recitales, llegamos a dar un mensaje diferente al que daba el rock nacional de esa época, ¿viste? De reviente, de la minita, de todo eso que ahora no es cool, pero en ese momento era muy cool. Y bueno, con nuestro pequeño mensaje empezamos a cambiar muchos pibes que escuchaban eso, y yo creo que ahí empezó. Y bueno, yo sigo haciendo lo mismo, siempre digo, mi mamá me dice, sos como Peter Pan, ¿viste? Yo sigo haciendo lo mismo, tengo mi habitación de adolescente con los pósters de Metallica, las tablas pegadas, todo desde de los 14 hasta los 50 que tengo ahora. Más que nada soy un enamorado de esto, y trato de pasar el mensaje, y lo loco es que los pibes lo escuchan. No te digo un adulto que está más, que quiere escuchar, los pibitos que por ahí, ¿viste? Están más distraídos, todo lo escuchan, porque, como te digo, ayer yo recibí un montón de mensajes de mucho amor de todos los pibes de acá, de chiquitos, que gracias por el consejo, por la charla. No charlamos como estamos charlando ahora, pero no sé, es algo muy contagioso. Que no lo quiero dejar de hacer, es un vicio, ¿viste? El amor es un vicio. Claro. El amor bien correspondido, ¿no? Vos sabés que la otra vez me pasó algo particular. Y te miraba a vos y digo, esta persona tiene el espíritu de una persona de 20 años. Siento que estoy hablando con una persona que no tiene la edad que tiene, que tiene otra edad. La otra vez había ido a un domingo a la casa de mis suegros y a comer, y enfrente de la plaza está el cementerio, y enfrente del cementerio hay una plaza, enfrente de la casa hay una plaza, y los pibes haciendo skate, ¿viste? Y veía a un pibe que estaba solo,
12, 13 años más o menos, que insistía una y otra vez, arriba del skate saltaba y hacía, no sé cómo se llama la baranda esa. Sí, el Bores o 50 en una baranda, sí, patinando la baranda. ¿Viste? Y hacía y se caía. Se caía, sí. Y hacía y se caía. Y hacía y se caía de vuelta. Y así estuvo media hora, yo me quedé media hora mirándolo. Mi amor, a comer, mi amor, me dice, espera un segundo, chavo, y ¿viste? Me quedé mirándolo y en un momento ya no podía estirarla más porque estaba el asado a punto de salir. Y le digo, el pibe hace de vuelta, se vuelve a caer y le grito, dale, loco, dale que podés, dale que vos podés, le decía, ¿viste? Y lo hace de vuelta, dale que vos podés, le digo. Y hace de vuelta y dice, dale que vos podés. Me voy, entro a la casa de vuelta, después salgo un ratito a ver si estaba ahí todavía de vuelta, y viene el pibe corriendo, cruza la calle y me dice, lo hice, no me viste. La bajé. Me dice, no me viste, pero lo tengo acá, mirá, lo grabamos en un video. Y me trajo un celular y me mostró el video lográndolo. ¿Viste? Y yo pensaba, para ser skater tenés que tener una personalidad muy especial, porque sos vos con el skate. Muy insistente. Y sabés que bueno que es para un pibe hoy, de 12, 13 años, insistir, cuando es todo muy rápido, todo el ya y ahora, y quiero esto, y ya y ahora, y si no lo tengo ahora, me pongo nervioso. Es muy, muy importante. Muy importante, por eso es un deporte donde luchás vos contra vos mismo, no hay tiempo, porque no dura ni 45, no es que hablo de otro, pongo comparaciones de deportes y todo, pero todos los deportes son hermosos porque el deporte en sí es hermoso, pero no tenés un 45, viste, es como eterno y es una lucha individual que con el tiempo, a mí me sirvió mucho para mi vida, más allá de esto, porque bueno, en la vida es constancia. Y más cuando querés lograr cosas, ¿viste? Es levantarte, caer, y el skate es levantarte, caer, te duelen las piernas, te golpea, y vos sabés que no estás jugando al fútbol por ahí en la cuarta, y vos sabés que vas a llegar, si seguís vas a llegar y vas a tener un buen pasar. Esto es puro amor. Los skaters profesionales no tienen contratos ni con esto, ni con aquello. Esto es puro amor. Por ahí nadie te ve. Y nadie te ve. Que no te vio nadie. No te ve nadie. Quedó te vas a dormir con la sonrisa vos, ¿viste? Tiene esa parte de deporte que bueno, hoy por hoy es un deporte olímpico, ha crecido mucho, pero al fin y al cabo Maurito, que es olímpico, creció así, y es una lucha individual en un deporte muy difícil, porque si lo llevamos a nivel deportivo, vos tenés que dominar un pedazo de madera, bueno, ponele que esta no, porque está mal loca, pero poner un skate, no deja de ser un pedazo de madera con un hierrito y 4 ruedas, no tiene técnica, no tiene un motor, podrá ser más liviano, menos, pero yo lo comparo siempre con un arte marcial. Es muy arte marcial este deporte, vos tenés que volar, abrir las piernas, todo, pero tenés que manejar algo muy como un nunchaku, algo que no tiene, viste, técnica. Si vos decís, es un campeón en motocross, pero bueno, si tenés una Honda mejor que la otra, una moto mejor, y vas a ganar. En esto no hay mejor. Todas las tablas son iguales, y no deja de ser un carro, y es la habilidad que vos le pongas, habilidad y mucha constancia. Caerte, levantarte, que a mí me ayudó mucho en la vida. Mi psicólogo es esto, ¿viste? Entonces es como que... Nada, yo soy un fanático de esto, se habrán dado cuenta. Hice hasta una guitarra, acá la muestro, hecha de patinetas. Mira todo. Que también es basura, porque estos son tablas de skate quebradas, que le hicimos con Ezequiel Galazo, un luthier de Buenos Aires, que empezamos este proyecto. Entonces, la idea es de que, viste, a veces no... Esto, viste, en las últimas épocas los celulares y la tecnología te hacen como que está de moda el joven con mucho oro. Y entonces los chicos dicen, ¿cómo llego a ese oro tan rápido? Y bueno, viste, hay uno que llega a ese oro. Y viste, esto es otra cosa. Entonces, en vez de oro, basura. Basura que podemos convertir en oro. Alquimia. Yo creo que esto es pura alquimia. Y yo estoy acá por alquimia también, porque jamás pensaba que a los 50 años iba a estar compartiendo con pibes de 12 que me llevaron a hacer street, que me llevaron a pasear, que me mostraban la ciudad, todo con... ¿Viste? Yo por eso me decía, a veces sí, soy medio Peter Pan, porque a los 50 años que nenes que no conoces de 12 te muestran la ciudad, es medio difícil que pase. ¿Viste? Yo no tengo a mis amigos, mis primos que tienen mi edad, no viven esa experiencia. Y en otros deportes tampoco, porque vos venís con los jugadores de fútbol o de tenis o lo que sea, y te llevan tipos grandes a conocer. Los chicos que te admiran, vos no vas con los chicos que te admiran, porque no podés, viste, acá viene un tenista de elite de la A, y no se va a pelotear con los nenes que están por ahí. Bueno, eso es lo que tiene skate, es una familia muy grande, donde no hay edades.
somos todos iguales. Yo se lo explico a los pibes siempre. Nosotros es una comunidad, hemos tenido, como dice él, tantos no, que bueno, ahora entre todos nosotros sí, y cuidémonos. Yo lo que le explico a los pibes, esto es lo más importante que vas a conseguir en el skate, amigos para toda la vida, porque nunca le tuviste que ganar a tu amigo. En los campeonatos de skate, si tu contrincante baja la prueba, vamos todos a correr a abrazarlo, ¿viste? No me va a ganar. Eso no existe. Eso se lo explico a los chicos y me lo explicaron a mí, y así seguimos esto, ¿viste? Algo tan lindo que va creciendo, y que bueno, como hablamos, es muy necesaria una pista pública, para bicicleta, para skate, porque también existimos, ¿viste? Y como decía recién Lucas, podemos sacar a muchos pibes que no les gusta el fútbol, no les gusta ciertas actividades, tenis o handball o el teatro, y pueden reflejar acá. El skate es callejero, es lindo andar en la calle, pero es muy lindo tener el lugar, porque vos te sentís que también la sociedad, el lugar te acobija también, y basta de el callejero, el vago, no, ya no es eso, es otra cosa. Entonces, como él está haciendo acá, como yo estoy haciendo mi pequeño granito en mi pueblo y él hizo insistiendo, podemos llegar a hacer un montón de cosas. Y quién sabe que el día de mañana un pibe de acá, como no es el fin ir a la Olimpiada, pero quién sabe que no, si le damos el espacio. Hay que también jugársela, y no es que estamos pidiendo las pistas no son presupuestos inmensos, no vamos a armar un estadio, poco de hormigón, voluntad, gana, y todos los pibes que encima van a aprender cómo se hace una pista a los 15 años, cómo se hace un pastón, cómo se pone un hierro en el piso, pueden aprender también, como decís, cómo estos pibes armaron las barandas, tuvieron que aprender a soldar, a saber qué era un caño. Hoy, para un pibe de 15, 13, 14, es buenísimo eso, porque también la actividad deportiva tenés una actividad de construcción, de un montón de cosas, así que sería bueno, y vamos a seguir luchando para que tengamos un espacio. Es así, no hay otra. Gianni de Genaro está hablando con nosotros, es skater, ¿fue o sigue siendo músico? Sigo acá tocando música, sigo teniendo proyectos musicales, sigo también diciendo que también con 2 pedazos de basura podés armar tu propio instrumento, ya sea una guitarra, una flauta, lo que vos tengas ganas. Es usar la cabeza, tener ganas, y la gana le gana todo, ¿viste? ¿Cuál fue el lugar más impensado donde te llevó el skate? Más allá de Río Gallego, que seguramente ha sido impensado. Impensado para la edad que tengo de venir, ¿viste? Claro, no, y también complementando la pregunta, ¿cómo, mirando atrás todo este trayecto, qué reflexión o qué conclusión haces respecto de esta experiencia de ahora ser el cacique de la tribu de alguna manera, que pasa el saber a las siguientes generaciones? Mira, yo tuve mucha suerte dentro del skate. Yo empecé jugando, como te conté, mi abuela me llevaba a una plaza y yo quería andar como los pibes, y empecé jugando sin saber. ¿Por qué te digo? Ahora está bueno también. Porque hoy por hoy un pibe, en mi época no había pistas, nada, era muy callejero. Pero hoy por hoy un pibe sabe que puede vivir de esto. Yo no, era imposible. Entonces es más loco que la vida me haya llevado a poder trabajar de esto y conocer el mundo. No sé si el lugar más inhóspito, China, que jamás pensé que con la patineta iba a conocer la muralla china, o la ciudad perdida, la ciudad prohibida en China, ¿viste? Y patear por ahí. Y así muchos lugares, pero no hay un lugar favorito, sino que todos son experiencias. Por ahí uno dice China, uy, carajo, pero bueno, todo acá, mi pueblito mismo. Sí, es un camino muy mágico y que se puede recorrer, no es que es solo para especiales, ¿viste? Ayer hablaba con un chico y llegaré a ser profesional, no sé si llegarás, pero si yo ahora estoy andando a los 50 pirulos con algo nuevo y experimentando algo nuevo que me está llevando de vuelta a viajar, mirá, fíjate el tiempo que tenés vos con 14, 15 años, le digo. Ese chico de la noche me mandó un mensaje y me dijo gracias por las palabras, con 13, 14. Y bueno, ese es al fin y al cabo es el trabajo, ¿viste? Más lindo, después todo esto es efímero, fantasía. Y es más barato que el psicólogo. Y es más barato que el psicólogo. ¿No? Y este es más barato todavía. Lucas, contando igual con Jan, cómo va a ser el cronograma de actividades, porque está muy interesante.
escucharlo a Jean y que la historia de Jean, Gianni, sea vista por los chicos, pero a través de otra forma, de un taller, ¿no? Exacto, de nosotros tenemos mañana, viernes y el sábado, a partir de las 14, tenemos clases de skate y clase de armado de palitos. ¿Dónde va a ser esto? Eso pedimos el espacio de la Casa de la Juventud. ¿Viste? Sí. Mañana a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde vamos a estar armando palitos con los chicos. Vamos a llevar madera, vamos a llevar serrucho, caladora, taladro. ¿Lo patentaste, palito? No regalo. No puedo patentar algo que está tirado en la calle, la verdad que Pero la idea. Tengo mi pequeña marquita clásica al palito que hago de ropita, con mis dibujos, todo, muy underground. Pero esto es un regalo. Ahí estamos, me acerco. No lo patenté ni nada porque. No, esto está en la calle, esto es claro. puro que está ahí, viste, que los que lo agarren, no soy jefe de nada de eso. Bueno, Lucas, ¿y cómo va a ser lo de Casa de Juventud en el predio? Viernes y sábado tenemos esto, taller de skate, de armado de palito y la escuelita, ¿viste? Invitamos a toda la comunidad. De hecho, no hace falta que tengan skate, nada, vayan, que nosotros vamos a proveer de todo y la Casa de la Juventud también. Palitos. Sí, eso, todos los materiales para hacerlo y después, bueno, hay en la Casa de la Juventud tienen skate para que los chicos puedan practicar. Y aparte de eso, el domingo, a partir de las 2 de la tarde, vamos a cortar la avenida Kirchner al 1200 y 1300. Sí, entre España y Rivadavia. No, entre Vélez Sarsfield y Estrada. Ahí va. Sí, vamos a abrir un local nuevo, que es con el fin también que... lo vi, sí. Bueno, abrimos un local nuevo y el domingo hacemos una actividad afuera. Vamos a hacer un torneo para todos los chicos de acá. Jean va a estar de jurado. La idea es que, bueno, vengan a compartir lo que hablamos siempre, el torneo de skate es para que vengan todos a pasarla bien. Va a tocar Grooving Dog, que es una banda que nos gusta mucho, que es una banda de reggae, ska, instrumental. Bueno, torneo, la pista abierta, trajimos un montón de módulos para que los chicos puedan patinar, banda en vivo, todo esto a partir de las 2 de la tarde. Perdón, y el viernes tenemos la actividad de charla en el café. En Arte y Late, ¿no? En Arte y Late, a las 8 de la noche vamos a por ahí enchufar la guitarra, que las puedan probar, un pedazo de basura con cuerdas que afina, y que puedan ver el palito y charlar un poquito de esta experiencia, de este viaje de reciclado y sustentabilidad que podemos encontrar en cualquier lado y poder disfrutarlo, convertirlo en un juguete que te sirva. No, esa es la actividad, los esperamos a todos, no hace falta que sepan andar, no hace falta nada, lo importante es compartir, iniciarse en este mundo que para nosotros es maravilloso y nos está dando un montón de satisfacciones, y bueno, que vengan a compartir sobre todas las cosas. Para mí, lo que dije al principio de la nota, es re importante el testimonio, es re importante conocer a la comunidad, es re importante visibilizar las necesidades y crear el espacio nosotros en nuestro lugar, en esta oportunidad todo el fin de semana. Y bueno, y nada, que el que tenga la curiosidad que se acerque, que son todos bienvenidos, trasciende edades, no importa si sos chico, chica, grande, no importa, vengan todos, que tenemos un espacio para todos. Esperemos que sea ya es un éxito que haya venido a verlo para nosotros, haber conocido a Gianni y una vez más haberte recibido, Lucas, y que se acerque la comunidad. Ojalá que el fin de semana seguramente nos estaremos cruzando. Los esperamos a todos y bueno, vamos a pasarla muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, de gracias verdad, a vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gianni de Genaro y Lucas Dolan pasaron por Radio Nuevo Día. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. ¿Suena Eterna Inocencia patinando en estos días o skateboarding these days? Just what it
Una buena inversión es apostar a lo propio. Llega más lejos con la radio de la primavera 2024. ¿Qué necesito? Somos la radio del rock. La que todos escuchan. La que más se vende. WhatsApp 2966516051. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, Lucas. Seguimos en Arriba el Día, despidiéndonos, porque nosotros seguimos charlando, por eso la cortina se hace larga, no pasa nada. Gracias, Gianni, gracias, Lucas, nos veremos el fin de semana. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taberna desde el móvil, auspiciado por Zona Franca de Tech, porque hubo un evento en la costanera local insólito, y Karina Taberna no solo te lo muestra, sino que también te trae el testimonio de un vecino, que en este caso es Raúl Núñez, que nos cuenta qué es lo que sucedió. ¿Por qué? Un Volkswagen Voyage, si no me equivoco, quedó patas para arriba. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Nos anoticiamos hace algunos minutos, estábamos lejos de este lugar, estábamos en zona del Consejo Deliberante de Río Gallegos, cuando nos llegó la información del vuelco del vehículo que les estamos mostrando en este momento, un Volkswagen Voyage que ha volcado. Estamos ubicados sobre la avenida Almirante Brown al 500, a unos pocos metros de lo que es Almirante Brown y Sureda. Una mañana, mediodía, muy transitado por las condiciones climáticas óptimas en Río Gallegos. Mucha gente elige venir a la costanera y esta situación, un vehículo que circulaba por la calle Sí, es un Volkswagen Voyage, adiviné. Sé identificar, tengo la habilidad de identificar autos con las ruedas hacia arriba. Es una nueva habilidad que he desarrollado. En plena avenida Almirante Brown, entre Sureda, si no me equivoco, y José Ortega, creo que son las calles, es donde se produjo totalmente residencial eso. Sí, este hecho totalmente insólito que te sigue contando Karina Taberna. Una camioneta que estaba estacionada en la puerta de un domicilio, una camioneta Ford, un color tipo verde petróleo o azul petróleo, verde parece más, con los vidrios polarizados. Claramente se observa un impacto que se produjo sobre la parte posterior izquierda del vehículo, a la altura de la óptica. Y esa camioneta tiene a su vez adelante a otra camioneta de menor dimensión, una camioneta de color gris, entendemos que es una Saveiro, a la que también impacta, así que hay 3 vehículos involucrados. El Voyage ha quedado con sus 4 ruedas al cielo, como ustedes lo pueden observar. Hay elementos que ya han sido correspondientemente identificados, numerados por el personal de accidentología vial, que a su vez ya está realizando las mediciones del caso. No, por favor. La información que nos indica que habrían habido 3 personas en el interior, pero ahora vamos a tratar de chequear esta información con el personal policial. Lo que queremos mostrarles en primer lugar cuál es el cuadro de situación en este momento. Hay vidrios esparcidos por distintos lugares.
También lo que era el parabrisas de el Voyage, está con sus 4 ruedas hacia arriba. Evidentemente tenía los vidrios polarizados. Ahí han quedado los restos. Esto, si nos ubicamos a uno de los lados, también incluso está hasta la batería del vehículo. Ahí se las mostramos en su parte delantera. Pero también les quiero mostrar, si nos ubicamos sobre el otro lateral del vehículo, se puede ver los restos de una botella rota. Ahí se puede observar hasta la tapa de la misma. Espero que ustedes también lo puedan distinguir con la claridad que lo vemos nosotros a través de la imagen. Discúlpame, ¿algún oficial que esté de servicio? El de Cambera Celeste. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué sabes de esto? Vos sos vecino de acá, ¿sí? Sí, ahí está tu casa, es la que está de ladrillitos a la vista. No hay caso que entiendan la municipalidad ni el juez de falta, no hay caso que entiendan de que esto es un circuito de picada. Sí, estamos podridos que guardia urbana, que te ponen esto, que te ponen otro, pero acá no anda nadie. Territorio, ¿cómo se llama? Liberado. Todos los días tenemos el mismo problema, no de choques. Yo tengo un auto que se me metió dentro de la casa, que rompió mi medidor de gas hace un año atrás. Este auto ahora hasta que se va a matar a alguien. Pero no hay caso que entiendan las autoridades. No hay caso. Ustedes ya hicieron Acá como vecinos del planteo. Lo que queremos es que coloquen nada más que un lomo burro extendido, para que esto se termine. Es nada más que eso. Y con eso podemos permitir de que alguien no se mate. Tengo entendido, vecinos, que hicieron varias denuncias a lo largo de los años entre todos. Denuncias, peleas. Yo tuve una pelea acá con gente parada acá con la policía adelante. Porque esto es un show acá todos los días. Esto es un show. Este paradero acá es un show. Entonces, viste, no hay forma, viste. Porque aparentemente esto no es un barrio de la ciudad. Es zona liberada, viste. Lamentablemente es así. ¿Es lo que sienten ustedes? ¿Que esto es una zona liberada? ¿Te parece que no? ¿Te parece que no en esto de la ciudad que pase este tipo de cosas? ¿Y el otro auto involucrado dónde está? ¿Dónde está el otro auto involucrado? Que tienen cámaras, la policía que tienen cámaras por todos lados, no saben nada de nada. Porque este auto venía picando con otro, seguro. Segurísimo. Así que la verdad que no entiendo. Bueno, los dejo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, indignado el vecino, entendible, fue en la puerta de su casa, prácticamente es la casa que les estamos mostrando. Es más, la parte delantera, digamos la trompa de este Voyage, está mirando o está hacia la casa del vecino que se nos acercó y que nos brindó su testimonio totalmente espontáneo. Él fue el que se acercó a nosotros, al móvil de Nuevo Día, a contarnos esta situación, su indignación, los constantes reclamos y lo que ellos indican que es la falta de respuesta a esta situación sobre este siniestro vial, este evento que ha sucedido hace algunos minutos nada más. Hola, buen día. Estimado, Cari recorre justamente la zona del hecho donde un Volkswagen Voyage volcó en plena avenida Almirante Brown, en plena ría. Era una jornada muy agradable donde hay mucha gente que aprovecha para esparcirse, para relajar, para caminar. Sin embargo, tiene que convivir con este tipo de hechos que lo expresaba el vecino. Se dan día a día y ni siquiera hace falta vivir en esa calle.
uno parando la oreja, caminando por el centro en la tarde, noche, lo escucha, tanto motos como autos acelerando a plena velocidad, en plena ría, incluso como lo vimos hace algunos días cuando un Volkswagen Vento se estrelló contra un poste en España y Almirante Brown, sin importarles ni siquiera a veces que hay un montón de gente que está disfrutando los días con la familia. Y necesitamos que alguien se haga cargo de esta situación, tomen cartas en el asunto, porque lamentablemente Argentina está acostumbrada a que se toman medidas una vez que pasa algo determinante. Y no tenemos que llegar hasta esa instancia, muchachos. Seguimos escuchando a Karina, que habló con un oficial de la policía de Santa Cruz, que justamente es quien estaba a cargo del operativo, si no me equivoco. En vivo para el nuevo día. Por el momento tenemos una persona que está siendo asistida médicamente en el hospital regional. ¿Hombre o mujer? Hombre, no sabemos su estado, está siendo asistido, así que no tenemos novedad al respecto. ¿Mayor de edad la persona? Mayor de edad. Bien. ¿Iba solo oficial? ¿Qué es lo que la información? Iba acompañado de otros dos mayores de edad. ¿Se sabe el sexo de esas dos personas? Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Y esas otras dos personas estarían bien, en buenas condiciones? Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente, oficial? Cerca de las 11 de la mañana. Bien. ¿Su nombre? Soy Víctor Rolón. ¿Es de la comisaría primera? Primera. Ok. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Un hombre, ahí está la información, nos confirma. Un hombre mayor de edad que venía al mando de este vehículo ha sido trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos. No tienen más información respecto de cómo evoluciona, cuál es su estado de salud, y también nos confirma el oficial de la seccional primera de policía que interviene por jurisdicción, que estaba acompañado de otras dos personas, un hombre y una mujer. Nos confirma esto porque en algún momento se dijo que venía 3 personas a bordo del Voyage. En otra de las versiones decía que venía solo el conductor y que luego se acercaron amigos o conocidos. Pero nos confirma que hay un hombre, el conductor, trasladado al Hospital Regional de la ciudad de Río Gallegos. Es increíble que suceda un evento de estas características un día de semana, a esta hora de la mañana, en este lugar donde hay mucha amplitud como para poder circular, pero bueno, también vaya uno a saber, no podemos establecer en qué condiciones se manejaba este Volkswagen Voyage, que ha quedado patas para arriba, literalmente. El dominio del vehículo LLT 617. Este es el informe de Cari Taverne, que nos cuenta justamente este suceso realmente llamativo, allí en plena costanera de Río Gallegos, en esta hermosa jornada de jueves, donde, bueno, hay una persona hospitalizada fruto del vuelco del Volkswagen Voyage que justamente conducía un hombre mayor de edad que ha sido trasladado. Trabaja allí accidentología vial, además de los efectivos de la comisaría primera. Recién ella hablaba con un oficial de servicio. Hay evidentes manchas de sangre también de algún golpe sufrido justamente por uno de los ocupantes del vehículo. Y si no tengo mal entendido, o si no estoy observando mal, también habló con una vecina de allí del lugar,
Un vecino. que habló con un vecino, sí que lo escuchábamos recién, Sí. pero nos contaba Cari que habló con una vecina que daba cuenta de Lo que cansado al menos que está, ¿no? no, y que al menos el hedor que emanaba el auto hacía daba presión cuenta de la ingesta de bebidas alcohólicas. Era algo que seguramente se corrobore y nos lo confirme ¿A en qué hora un fue rato la- la policía. este incidente? Esto fue hace minutos nada más, 12 del mediodía. Exacto, sí, sí, antes de las 12 del mediodía. Para tomar nota, y cartas en el asunto, no solamente tomar nota, sino que alguien deberá tomar cartas en el asunto para dar una respuesta también a los vecinos y generar una medida preventiva antes de que, como les digo, pase algo que sea todavía más grave y que tengamos que lamentar, porque hace días nada más, yo referenciaba justamente este choque que se produjo un domingo, que un joven a bordo de un Volkswagen Vento chocó una palma de luz en ese caso, pero había mucha gente ese día también en la ría, era un domingo por la tarde, y no hay que esperar, no tenemos que esperar de ninguna manera que suceda algo que lamentemos y que genere indignación, sino que hay que tener medidas preventivas Ujú. para evitar esta situación. De hecho, Juli, uno de los testimonios del vecino decía que ya había pasado anteriormente que un auto casi se le mete en la casa y le destruye el nicho de gas, Exactamente, el medidor de gas. medidor de gas. Peligrosísimo la zona sigue siendo, ¿no? Y no se ha hecho nada. Los días lindos, los días que está lindo, como hoy por ejemplo o Sí. ayer, a mí me da la impresión de que hay más riesgo de que pasen ese tipo de cosas porque la gente sale, toma alcohol, se queda hasta tarde. Me da la impresión, por eso digo hay que Sí. manejar con cuidado y que va a estar lindo también. Sí, el hecho de que tome alcohol o no es problema de cada uno, cuestión de cada uno. El tema es, no te pongas entre la butaca y el volante, hermano. No lo aprendemos y muchas de estas personas lo aprenden recién cuando se dan un golpe significativo. No es necesario, hay ingentes y suficientes ejemplos que dan cuenta que un auto y el alcohol, la ingesta de alcohol no son compatibles. Bueno, nuestro... Y la alta velocidad. Nuestro colega Javi Cebeso igual nos decía, a la altura que Y bueno, él vive en la costanera, ¿no? en la costanera, pero en la otra punta vendría a ser por el barrio Sema, las altas velocidades en horas de la noche. ¿Sí? Es que sí, por eso te digo, si vos te parás en Roca y Kirchner, en Kirchner y San Martín, y escuchás en el silencio de la noche, se escuchan claramente las autos y motos. Los autos acelerando, las motos acelerando. Yo tengo un amigo que vive muy cerquita del polivalente. Sí, sí, ahí lo escuchás. Al lado del polivalente, Lo escuchás. para ser más preciso. Y hemos compartido una noche de un asado en el patio de él y demás. Y se reescucha que están picando, Sí. que hay grupos de no sé cuántas motos terminan siendo, porque uno escucha una banda, una caravana, y te das cuenta que no hay nadie. Si Pero- paran un móvil de tránsito, más allá de todo lo que ha pasado y demás, hay que rescatar la figura de tránsito, que no es solamente lo que sucedió con Coquito, lamentablemente lo tenemos muy fresco. Pero vos pones un móvil estacionado, no te digo persiguiendo gente, ¿no? Todos tranquilitos. Sí. Sí, hay un puesto de control que está inutilizado, No funciona. que no funciona, y después están las cámaras también, que tampoco, lo mismo. Y digo, ahora que está la Guardia Urbana, por ahí, o cuando pensábamos el otro día a ver en qué podría ser bueno, a mí se me ocurrían dos cosas. Una es la costanera, ¿no? Ir a controlar ahí, y la otra es también ayudar a la gente a cruzar la calle. Sí, yo voy a decir algo que quizás a muchos no les guste, pero de las desgracias que han habido en la costanera no se ha aprendido nada. Porque la avenida costanera debe tener, yo no quiero ser malo, pero debe ser como 8 o 10 casos de víctimas fatales de distintos incidentes viales que se han registrado a lo largo de los últimos 20, 25 años. No han aprendido nada. No hemos aprendido nada. Es que lo que pasa es que ya
lamentablemente en muchos casos no hay que esperar la buena voluntad de la gente o la predisposición. Vos tenés que poner a alguien ahí preventivo. No podés confiar en que la gente, en base a tal suceso trágico va a aprender. No. Somos hijos de rigor. Pero tampoco hay que tomar las medidas cuando ya pasan, ¿me entendés? Cuando ya pasa algo determinado. Lo que Porque pasa es que Argentina está así, sí. ¿viste? Se pasa algo en determinado ámbito, una ley para prohibir tal cuestión. ¿Te acordás, Cromañón? Ahí fueron todos a controlar la noche de todos los lugares y ya se habían muerto casi 200 personas. ¿Qué sentido tenía? O sea, más vale que tiene sentido, pero hay que hacerlo antes. Ahí en la costanera, en la intersección de Rawson y Avenida Almirante Brown, es donde está prácticamente emplazado ese puesto de control. Sí, que lo ocupa la Guardia Urbana, lo vi Ahora lo ocupa la Guardia Urbana. Igual hay varias cosas. Primero, hay herramientas, hay algo que se llama semáforo, que lo pueden utilizar y lo pueden poner. También hay algo que se llama lomo de burro. No está señalizada, no está semaforizada la costanera. Están mal pintadas las para cruzar la calle, las cebras peatonales. Sí. Y lo que te decía, ayer que era un día que estaba todo el mundo en la ría, la gente de Guardia Urbana, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, ojalá si alguien escucha lo tome, debería estar ayudando a la gente a cruzar la calle y parando los autos que no frenan ni de casualidad, a pesar de que ven a los nenes con la familia, con las mujeres embarazadas, así que deberían hacer algo, aparte de la costanera. Además que, Juli, a los políticos les preocupa que cuando hacen algo se vea, ¿no? Hacen cosas que en la mayoría de los casos quieren que se vea. Que se vea. Entonces, en vez de arreglarte una cloaca, que no se ve porque está abajo de la tierra, te arreglan una vereda, te pintan una calle. Bueno, aprovechen que en la ría va todo el mundo y háganlo ahí, estaría bueno. O no, que se vean los semáforos, que se vean las obras. De esta manera concluimos una nueva edición de Arriba al Día en este jueves de Halloween. Quedan invitados después de las 5 de la tarde. Habrá palacio, habrá pasillo de terror. Ya está todo dispuesto para que traigan a sus pequeños en Halloween. Y en las redes sociales también hay unos sorteos y le agradecemos enormemente a Andrea Peralta, una vecina de la ciudad que tiene su emprendimiento, desarrolla galletas justamente con motivos, en este caso de Halloween, para Navidad también hace lo propio con los motivos navideños y nos ha regalado 2 cajitas con galletas que estamos sorteando en las redes sociales, así que anótense ahí y en un rato, seguramente en Fuera de Contexto, lo estaremos anunciando a los ganadores o ganadoras de lo mismo. Y después va a haber caramelos, va a haber todo un escenario ambientado para el día de la fecha, así que pueden venirse a Fañana 1, 2, 3 después de las 5 de la tarde con sus niños, niñas, a disfrutar, que además el día está lindo, va a haber un DJ, si no me equivoco, y han trabajado mucho Brian, Fernando y Maca para que quede todo muy, muy lindo. Juli, ¿me dejas mandarle un beso a María que está escuchando? ¿Puede ser? Obvio. Sí, ¿a María? María, sí, compañera mía de laburo, que además es una gran madre, una gran persona. Mirá. Esos compañeros que uno quiere, que te ayudan, que están siempre, que siempre están pensando en uno, que se preocupan. Le quiero mandar un beso grande porque nos está escuchando toda la mañana y está esperando este saludo. Así, ¿cómo no haberlo sabido antes, María? Te mandamos un abrazo grande, ojalá que disfrutes el jueves, particularmente vos. Ahora te lo mandamos acá al compañero para que te mejore significativamente la jornada. A pesar de que hay sol, te mandamos a otro sol más. Rodrigo Arredondo. Muchas gracias. Rodrigo Arredondo, Héctor Mancilla, Karina Taverne desde el móvil, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, María Oviedo en el departamento de ventas, Fernando Tornú y Tony Villanueva en la redacción, Lorena Aro en redes. Todo este equipo te agradece que nos elijas una vez más para acompañarte. Nos reencontramos mañana en el cierre de la semana, incluso con música mañana, así que atenti que viene, si no me equivoco, si todo sale bien, Cassandra Molinari estará compartiendo estreno aquí con nosotros. Quédate acompañado de la buena música de Radio Nuevo Día y te informás, obviamente, en el diario nuevodía.com.ar. ¡Chau! Una mañana desperté